Saludos a todos los seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Varios hechos se han comentado durante las últimas horas y que vinculan a la Presidenta de la República y que también generará la participación de otros actores. Comenzaremos indicando que en la víspera el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, procedió a realizar una denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Segarra por los famosos Rolex, donde lógicamente tras ser descubierta tuvo un silencio, primero mentiras, ¿no? Después un silencio y después una mentira más, ¿no? Donde indicó que no eran donación, que se le había prestado dichas joyas, pero se ha demostrado en la investigación que no fue préstamo, fue donación y existen testimonios. Existe en la denuncia de 63 páginas que ha sido presentada ante el Congreso de la República, se explican de manera pormenorizada lo que sucedió con este caso de los relojes. Pero demos a conocer el comunicado que fue difundido por el Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Segarra, en su condición de Presidenta de la República, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, 3 relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como Presidenta de la República. Y luego se mencionan diferentes normas que habrían devenido después de recibir la donación y que el fiscal de la Nación concluye en la investigación preliminar que se realizó que Dina Boluarte habría cometido el delito de cohecho pasivo impropio, cuya pena es superior a los 4 años. Y una pena superior a los 4 años es una pena efectiva. Por eso, en algún instante, algunos periodistas informados indicaron que Dina Boluarte podría ir a la cárcel después de salir de la presidencia de la República, por este caso y por otros que conocemos exactamente que se produjeron después del 7 de diciembre del año 2022. ¿Cuál es el proceso que seguirá esta denuncia constitucional? Se ha conocido los cargos, las conclusiones, los testimonios habidos también en la investigación preliminar, pero lógicamente en el Congreso de la República debe ser calificada esta denuncia constitucional. Sabemos que el Congreso protege a Dina Boluarte, que muchas organizaciones políticas que tienen presencia en el Parlamento son los que mantienen a la presidenta sucesoria, pese a los errores que viene cometiendo, ¿no? Y pese además a la crisis económica que estamos viviendo consecuencia de la crisis política. Es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que debe de calificar esta denuncia constitucional. Puede declararse inadmisible y por lo tanto se envía al archivo, o se puede admitir y se declara procedente. En ese sentido pasa a la comisión permanente donde se evalúa esta denuncia constitucional. Puede de igual manera, con el informe respectivo que procede de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,
la comisión permanente puede acusar o simplemente, como está sucediendo en otros casos, no acusa y se concluye con este trámite. Pero seamos positivos. Demos valor a la posición de los congresistas y deduzcamos que ellos acusan a Dina Ercilia. En ese caso, el presidente de la subcomisión encarga al delegado elaborar el informe final. La subcomisión convoca a audiencia para que participen denunciante, denunciado y testigos y se nombra a un congresista delegado de la denuncia que presente un informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas. Y luego pasará al Pleno del Congreso, donde se debatirá lo que corresponda. Aparentemente el camino sería simple, pero conforme, conocemos la actitud y el comportamiento del Congreso de la República, vemos que es bastante difícil que se proceda a adoptar una decisión tan radical contra Dina Boluarte, que se mantiene en el cargo para que ellos también estén en el mismo hasta el año 2026. Pero la situación de Dina Boluarte no termina, con esta denuncia constitucional. Es uno de los procesos en su contra. En el Congreso de la República, de igual manera, se presentaron mociones, se rechazaron, pero en la fecha, una de las congresistas estará presentando nuevamente una denuncia constitucional por haber abandonado el despacho presidencial para hacerse una intervención quirúrgica con fines estéticos. Dina Boluarte ahora es una respingada mujer y está bien, por ella, ¿no? El asunto es de que abandonó el despacho presidencial sin tener un reemplazo que sustituya su ausencia por 12 días, más o menos es el tiempo que estuvo fuera. Se ha presentado, por lo tanto, esta denuncia constitucional y se tramitará en la misma forma y modo que estamos comentando. Se presentó ahora Dina Boluarte al Ministerio Público también, para responder respecto a la desactivación de la DIVIAC, la división que apoya la investigación de los delitos de alta complejidad del Ministerio Público. Se presentó a declarar del por qué adoptó la decisión de desactivar una división bastante eficiente, bastante comprometida contra la corrupción y que al final se adoptó esta decisión, parece ser, por las acciones de la DIVIAC respecto a su propio caso. Ella fue citada por el Ministerio Público y se presentó ante esta instancia a rendir su testimonio. Regresando a la denuncia constitucional por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, ¿quiénes deben de resolver? Son los miembros del Congreso de la República. En este caso, una investigación difundida en un medio de comunicación nacional indica que 67 congresistas se encuentran siendo investigados por el Ministerio Público. Y estos 67, acumulando todos los presuntos delitos, suman en total 729 delitos que habrían cometido estos 67, congresistas. Obviamente la nómina es bastante amplia, pero entre los que se podría mencionar son a Luis Picón, a Raúl Guamán, Eduardo Salguana es el más conocido, y Alejandro Soto, presidente del Congreso. Por eso se ha manifestado que el presidente del Congreso es el digno representante del Congreso de la República, calificado por César Hildebrand, cuyo concepto lo asumimos como el Congreso de los delincuentes.
¿Y cuáles son los delitos más recurrentes que habrían cometido estos congresistas? Denuncias por corrupción, recorte de sueldos, que es lo más común, es decir, contratan a trabajadores y le ponen como condición que parte de su sueldo debe ser entregado al parlamentario, contrataciones de trabajadores fantasmas, lavado de activos también, contra la administración pública y otros delitos. Estos son los que deberán decidir la suerte de Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien, o sea, de ser vacada, suponiendo que el Congreso decide vacarla, o ella decide renunciar, necesariamente se debe acortar el periodo del actual Congreso y convocarse a nuevas elecciones generales, cosa que no les conviene porque es pérdida de dinero y lógicamente es cortar los ingresos mensuales que reciben como parlamentarios y que cada cierto tiempo se otorgan incrementos de sueldos sin existir justificación para ello. Esperemos a ver qué es lo que sucede con Dina Ercilia Boluarte Segarra, porque este caso se hizo tangente con Pedro Castillo Terrones. Pero Pedro Castillo Terrones no era protegido del Congreso. Hoy, o sea, la persona que está siendo denunciada constitucionalmente es la engreída y la protegida, o sea, del Congreso por las razones que hemos expuesto. Y una noticia buena, Juan Carlos Villena Campana, que es el fiscal de la Nación interino, por decisión de los fiscales supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Delia Espinosa, ha recibido el tácito respaldo de sus colegas para continuar a cargo de la Fiscalía de la Nación. Juan Carlos Villena ha demostrado tener coraje, ser bastante solvente en su posición, defender la autonomía e independencia del Ministerio Público, y eso es bastante bueno, porque permite que este tipo, por ejemplo, de investigaciones se realicen y al final se determinen responsables, como lo sucedido con Dina Ercilia Boluarte, quien se mantiene en silencio ya, o sea, varias semanas, que no sale a la prensa a comunicar en absoluto nada. Y cuando algunos ministros salen a la plaza pública, se les grita asesinos, van a terminar en la cárcel y otro tipo de expresiones que los lleva a perder la concentración y a perder la ecuanimidad. Y en todo este laberinto, en este caos que está Dina Boluarte, que compromete también a otros, podemos mencionar que los ministros no se están dedicando a cumplir con su labor, con su trabajo. Uno de ellos es el premier Gustavo Adriancén Olaya. Miren, aquí, o sea, en el caso de Gustavo Adriancén, existe algo gracioso y que demuestra la calidad de profesional que es. En la época de Pedro Castillo, él estaba totalmente de acuerdo con la investigación preliminar, en el sentido de que un presidente de la República podía ser investigado. Lo decía, se han sacado las evidencias. Él sustentaba lógicamente esa posición, no era ministro, no era embajador en la Organización de Estados Americanos y era un simple abogado. Ahora, como las condiciones han cambiado, resulta que está en total desacuerdo con las investigaciones que se realiza su jefa, ¿no? Porque lógicamente puede perder el cargo que ahora ostenta y que lo ostenta con una actitud realmente lamentable para un profesional del derecho. Gustavo Adriancén es un escudero de Dina Boluarte, defiende, o sea, lo que ha realizado
está en contra de las investigaciones, avala la demanda competencial presentada al Tribunal Constitucional. Pero no solamente él, le ha salido competencia, ¿no? Aquí hay una competencia de ministros para demostrar quién es más sobón, ¿no? Juan José Santibáñez, recientemente designado ministro del Interior, quien viene haciendo vanagloria del rescate de la empresaria plagiada hace un buen tiempo, y cuyas evidencias que se vienen, presentando indica que la información que él trabajó en algunos medios de comunicación habría sido simulada. Juan José Santibáñez, obviamente, también es escudero de Dina Boluarte. No quiere quedarse atrás, no quiere quedarse entre bambalinas, quiere salir y hablar cosas que no son y que lógicamente no corresponden a Dina Boluarte, quien debe de responder ante la justicia por todo lo realizado, por todo lo hecho. Y Eduardo Arana, que es ministro de Justicia, aquel que dice de que no aceptarán ninguna intromisión de organismo exterior en el caso de Alberto Fujimori, este mismo señor también, suscribe la demanda competencial, no quiere que investiguen a Dina Boluarte y por lo tanto enarbola la bandera de la defensa de Dina Boluarte, que no es la defensa, personal, sino asumiendo lo institucional, pretenden confundir con lo personal. Si Dina Boluarte tiene que defenderse, que lo haga como lo hizo Pedro Castillo, que pelee en el Ministerio Público, que se defienda en el Poder Judicial, pero que no aprovechen las competencias del Poder Ejecutivo para defender su caso. Y finalmente, en el caso de Liz Patricia Benavides, recientemente destituida fiscal de la Nación y fiscal suprema, destituida ya, ya no pertenece al Ministerio Público, ella pasará a la investigación preparatoria. Y para ello el Ministerio Público está adoptando las acciones que corresponden para esta etapa. Y en el caso de Liz Patricia se puede decir lo siguiente, que fue lógicamente una fiscal de la Nación que aprovechó el cargo que ostentaba, viene siendo investigada por tráfico de influencias y además por patrocinio ilegal. Ella no solamente se viene defendiendo legalmente de las presuntas responsabilidades penales y viene siendo defendida por abogados apristas y también, por quienes no lo son, no solamente en los espacios del Ministerio Público y del Poder Judicial, sino también en la plaza pública. Están anunciando un paro en defensa de su persona y lógicamente abogando por la restitución en el cargo que ha perdido, por los cargos que ya conocemos y que hemos también informado en este medio de comunicación. Con ustedes, amigos, será hasta la próxima oportunidad. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.